Ahí se ve la gallega. Bien. Qué raro. Gracias, profe. ¿Alguien lo pudo clonar al repositorio? Yo no estoy muy seguro de cómo se hace. Acabo de entrar, no sé si lo comentaste. Era la línea que había escrito Esto recién. es lo que me tiran. Ahí lo puse en el chat. A ver. Profe, yo sí pude, no tuve Sí. ningún problema. Sí. Qué raro. ¿Vos tenés certificados SSL para autenticarte? No, No, a Fede. que yo. No tengo ni idea. No, entonces no tenés. Listo. Yo no lo podía hacer inclusive copiando el link público. que me pasaste, pero después Sí. cerré el programa, lo volví a abrir, puse Git Clown y le funcionó. No sé por qué. Qué cosa rara esta, a ver si. Porque está público, o sea, está que cualquiera puede. Estoy buscando a ver qué dice Don Google. A mí me lo clonó, profe. ¿Será que cada uno tiene que sacarse su link, quizás? ¿No tendrá alguna...? ¿No habría otro repositorio en ese directorio en que estás? No, yo me lo puedo bajar bien, ¿eh? No, a Nico, a Fede le pregunto. Estoy probando haciéndolo en otra Claro, carpeta. créate una Fíjate. carpetita y hacerlo ahí. Por ahí Sí. tendrías un. Sí, yo, por ejemplo, lo iba a clonar en un lugar, quise cambiar de disco y tuve quilombo ahí, como que no me lo clonaba y después cerré, volví a cambiar de disco y me agarró. Quiero ver este plugin nuevo. No. Sí, es un tema que no puede leer, pero es rarísimo. Porque si algunos pudieron, nunca nadie tuvo problema. Perdón, profe, es la primera vez Sí. que hago esto, ¿no? Es más, me había ido al editor que nos había pasado la otra vez, ese Stackblitz. Sí. O sea, me fui a cualquier lado. Estás en Visual Studio Code. Sí, vamos a ver Visual Studio Code al final. Sí. Ok. A ver, esperen, que quiero probar algo. Primero, a ver si esto funciona, si era este. Si era este. No tengo manera de clonármelo. ¿Será que la ruta en la que, no sé, quizás es algo de la carpeta, si la carpeta tiene espacios o algo así, no sé? No creo, pero por las dudas. No creo. Esto aquí no anda. No, estaba probando a ver si podemos hacer una forma de. Para la mía no tiene espacio. Pero no creo que sea eso. Porque hasta ahora nadie tuvo problema para clonarse los repositorios. Hola. Profe, y ahí en este Git está esta carpeta que no hay nada, está el Git Sí, ignore y hay el readme. el ignore y el readme, nada más.
¿sí? Lo de la clase pasada en... No, porque recién lo acabo de crear. Recién Ah, creé. listo. Ah, no estaba grabado, por eso no estamos viendo. Pues. Profe, a mí tampoco Sí. me deja, pero me tira un error diferente. Yo probé desde Clone Repository, no puse lo de la consola, porque la Sí. verdad no me acuerdo cómo era, Está sinceramente. bien. Pero me tiró Git, host, key, verification, failed. Chan. Es por el FCP, me parece. ¿O no? Mm. El key. ¿Cuál copiaron? TNT2 2020. Sí, pero ¿cuál están copiando? ¿El que es git@gitlab.com o el que es https cuando hacen el clon? Ahora voy a probar con el HTTPS. Porque Antes ese es había el que probado tiene. con el otro. Ah, porque ese es el que tienen que usar. ¿Sí? Es el segundo el que tienen que usar para hacer el git clon. Quiero ver este browser preview que hay acá, pero bueno. No me deja ver la consolita. Ahora sí me dejó, profe, gracias. Ah, ahí estaba el tema. Fíjate, Fede, A entonces mí al eso. menos. No sé si a Fede por ahí es otro el problema que tenía, pero a mí ahora con eso me dejó. Claro, fíjate, Fede, eso, entonces, por ir a Sí, sí, agarrar. ahí está clonando. Ah, ok, genial. Pequeño detalle. Bueno, pasa. Estoy viendo. Estaba buscando un plugin para ver todo acá integrado en el mismo Visual Studio, pero este no tiene la consola. Browser previo. Plugin. A ver. Browser. No, tiene nada. Bueno, después buscaré. No, bueno, después buscaré alguno. El de la clase pasada sigue en ese Statulits. ¿Lo Sí. bajamos de ahí? ¿Me lo bajo de ahí o se va a subir acá al Git? Ahí ya lo copié, ahora después se va a subir al Git. Ah, buenísimo. ¿Sí? Gracias. Opening default browser. No, yo no quiero, yo quiero acá adentro. Es el único que había era este. Markdown, open, preview. A ver este. Sí. Bueno, Visual Studio ya lo conocen. Visual Studio Code. Sí. Un poquito, profe. Poquito. Bueno. Fíjense que yo estoy buscando ahora una extensión. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene este. ¿Sí? Que uno puede instalar extensiones a gusto. ¿Sí? Entonces ahora estoy buscando una que me permita a mí visualizar. ¿Sí? Un HTML. ¿Sí? Directamente acá. Este me dice que está instalado. Tú le digo Control Shift me corta. Control K. ¿No? Control Shift me corta. Ahí está. No.
Bueno, no hay ninguno que sirva. Sacamos. Profe, ¿qué es lo que está buscando? ¿Que aparezca el navegador al lado y que se pueda acceder a la Sí, consola? claro. ¿Ves? Viene este. Yo encontré este hasta ahora, Profe, pero no tengo consola. Mm, creo profe, que ¿quiere Brad, que le recomiende uno que uso yo? A ver, decime. O sea, yo no uso extensiones, pero sí uso un programa en etapa de prueba gratis que se llama, así como le puse en el chat. Ah, pero eso no está acá, no está integrado al Visual Studio. No, es un programa aparte. Claro, no, yo estoy buscando uno que está integrado acá. Para tener toda la misma ventana. Ok. Igual lo que hace este programa es generar un servidor local que al apretar Control S automáticamente carga la ventana. Mm, Es bastante práctico. sí. Profesor, lo que copió ahora ya lo pulió. No. Quieren que lo puleo si quieren, si ya lo tienen. La C. Así se lo pueden ir actualizando. No, este no. Podría haber usado un Windows activado, ¿no? Para hacer el video. Bueno, iremos a la vieja usanza con el browser común y corriente al lado. ¿Sí? Esperen que cierro todas mis cosas de chat. Si no, esto se hace un lío después. Bueno, hasta esta hora nadie debería estar molestando. ¿Sí? Bueno, hagamos entonces el repasito este que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? La clase pasada habíamos armado, ¿sí?, un ejemplito donde veíamos repaso de JavaScript básico. Un segundo. Para traerme lo que acaba de subir, como Una vez que clonaste, es git pull. git full, Pull. Ahí lo escribí en la terminal. ¿Sí? me tira nota git repository. Claro, primero tenés que hacer el clon. Sí, ya lo hice, ya lo hice. Tenés que entrar al directorio del proyecto. ¿Sí? ¿Adentro del proyecto? ¿Adentro de la carpeta? No, adentro del proyecto tenés que entrar. Ah, ok, a ver. ¿Sí? Entrás ahí a PNT2 2020-2C y ahí hace el git pull. Ah, ahí está, perfecto. Me faltó entrar a la carpeta del proyecto. Claro. Gracias. ¿Sí? Bueno, declaramos variables, vimos el if, while, ¿sí? Algunos operadores, el tema de vectores, ¿sí? Peguen el grito, cualquier cosa. Cómo definíamos objetos directamente dentro de JavaScript, ¿sí? Cómo un objeto podía tener referencia hacia otro objeto. Convertimos objetos, ¿sí?, a texto también y viceversa. Teníamos un objeto que ya venía en formato texto y lo pasábamos al objeto en sí. Después vimos las formas que teníamos de definir una función, ¿sí? Digamos la forma tradicional, donde la metíamos en una variable, ¿sí? Pasábamos a función. Vimos la forma de función arrow, ¿está bien? Vimos qué diferencia había entre var y let, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? Porque esa era más o menos importante. El scope, más que nada. Claro, básicamente era el tema del scope, ¿sí? Donde era visible, ¿está bien? En caso de let era visible de donde se definía hacia adentro, en cambio var era una vez que se definía hacia adelante, ¿sí? Después trabajamos un poco con las promesas, ¿sí? ¿Se recuerdan que las promesas eran objetos especiales a los cuales yo les pasaba dos callbacks,
¿sí? Y esos objetos promesas realizaban algo y en un determinado momento, ¿sí? Podían ejecutar la función de callbacks que le pasábamos, ¿sí? Siempre le íbamos a pasar dos, una que era cuando lo que tenía que realizar la promesa era resuelta, o bien otro callback que era reject, cuando lo que tenían que hacer falló, ¿sí? Entonces ejecutaban ese callback. ¿Está bien? Por último nos pusimos a jugar un poco con el fetch, ¿sí? Que era una instrucción de JavaScript para hacer consultas a servidores. ¿Está bien? Creo que en taller se van a dedicar a hacer servidores, ¿sí? Yo después, para los trabajos prácticos, les voy a crear un par de servidores, ¿está bien? Para que tengan para hacerlos. Así no pierden tiempo por ese lado, ¿sí? Definimos de qué vamos a hacer y con eso ustedes van a hacer las peticiones, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, vimos todo cómo el fetch devolvía la promesa y después lo último, ¿sí? Una versión reducida del fetch. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda de eso de la clase pasada? Por ahora no. Por ahora no. Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir un poquito, ¿sí? En el chat, profe, no sé si lo llegó a leer, dicen que no pudieron ver lo de la promesa, un Macarena. Ah, sí, no lo había visto, no muy surdito. A ver, lo paso rapidito, ahora después subo, ¿sí? Tengo que subir el video. La idea de las promesas, ¿sí? Son objetos. Fíjense que acá nosotros estamos creando un objeto promesa, ¿sí? Y cuando creo al objeto promesa, fíjense que al constructor del objeto promesa le estoy pasando una función, ¿sí? Esa función va a recibir dos parámetros, ¿está bien? Un parámetro va a ser el resolve, que es un callback, que en definitiva es una función, y el reject, que también es otra función, ¿sí? Durante la promesa, ¿sí? Hay un procesamiento, ¿sí? O sea, se hace algo. Normalmente ese algo lleva un periodo de tiempo, y como en JavaScript todo es asincrónico, la idea es que cuando finalice, notifique al usuario que terminó. ¿Ok? Esa es la idea de las promesas. El ejemplo más fácil de visualizarlo es cuando nosotros utilizamos el fetch, ¿sí? Este fetch nosotros les pasamos una serie de parámetros y hacemos consultas de tipo web, ¿sí? O sea, por ejemplo, podemos pedir un recurso. En este caso estamos pidiendo, ¿sí? A esta URL una determinada información. Entonces el fetch tiene que hacer esa petición, ¿sí? A la URL determinada y va a tardar. ¿Ok? Entonces, el fetch nos devuelve un objeto del tipo promesa y continúa rápido, ¿sí? O sea, no se detiene a esperar la petición. A esa promesa, utilizando el método then, le estamos pasando una función, ¿sí? Que recibe un parámetro, y esa función es la que se va a ejecutar en el momento que el fetch finalice correctamente la petición al servidor. ¿Ok? Cuando el servidor finalice su petición, ese método es lo que se va a ejecutar. ¿Sí? Pero todo esto va a seguir. ¿Ok? Va a seguir andando. Entonces, ahora, este promesa, en particular esta del fetch, en response, cuando lo llame, va a estar pasándole
un objeto del tipo response, ¿sí? Y dentro de ese objeto del tipo response tiene un método que es un JSON, ¿sí? Esto es particular del fetch. Ese objeto del tipo JSON, ese método JSON, ¿sí? Me va a devolver un objeto. Ahora, el JSON, ese JSON método, me devuelve otra promesa. Por eso es que lo guardo acá. Y a esa promesa, cuando termine de hacer la conversión de lo que recibió a un formato JSON, ¿sí? Se va a ejecutar este método. ¿Sí? O sea, el fetch lo que tiene es que si queremos obtener algo, se nos van a encadenar las distintas promesas. ¿Sí? Bueno, lo mismo que está acá abajo, ¿sí? En estas menos líneas, es exactamente lo mismo de acá. Con la diferencia que no se suele escribir, ¿sí? Así separadas, sino que directamente se escribe todo junto. ¿Sí? Entonces, se hace un fetch. Cuando el fetch finalice, se ejecuta este método. Esta función, perdón. ¿Sí? Esta función va a devolver otra promesa. Entonces tiene un dem. Cuando finalice esa promesa, se va a ejecutar esta función. ¿Sí? Este es el mecanismo habitual que se utiliza en JavaScript para manejar el asincronismo. ¿Ok? Se puede utilizar otras maneras. ¿Sí? El tema es que si usan otra cosa, pierden el sincronismo. Ahora vamos a hacer un ejemplito ¿sí? de ese estilo. ¿Bien? Ok, entonces, vamos a hacer así. Agarramos este, copiamos. ¿Sí? Vamos a dejar este cachito. ¿Sí? Bueno. Espera que tengo que cambiar la forma de compartir. Porque tienen que ver en un explorador ahora. Tengo que compartir pantalla. Estamos en esta barrita que se me pierde. Nueva función. Pantalla 2. Sí, ahí está. Bueno, ahí están viendo las dos pantallas, ¿no? Por un lado tenemos el visual, ¿sí? Y por otro lado tenemos en Google. Entonces, esperen, Reveal Explorer. Acá. ¿Sí? Barra index HTML. Ahí está. Abrimos la consola. Cerramos un ratito me faltó la URL. Ahí está. Sí, o sea, es lo mismo que hicimos la clase pasada al final, ¿sí? Solamente que está quedando el fetch final. ¿Sí? Bueno, ven que tardó, muy chiquita letra, agrando. ¿Sí? Si se fijan, tardó un ratito, ¿sí? Entre que hago F5, entre que muestra y demás, ¿sí? Eso se produce justamente por una cuestión de que está el asincronismo. Bien. Esperen que quiero sacar ese error que me molestan, los errores en consola. Ahí está. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a log, paso 1, ¿sí? Paso 2. ¿Está bien? Fíjense en el orden en que sale.
paso 1, paso 2, ¿sí? Y después recién salió la respuesta. ¿Sí? Salió esta respuesta y luego esta respuesta. ¿Está bien? O sea, no se detuvo, ¿sí? A esperar que el fetch finalice. ¿Sí? Sino que ejecutó este paso, ejecutó el fetch, ejecutó este. Y cuando el fetch terminó, ejecutó esto. ¿Sí? Que fue este de acá, esta impresión. Luego, cuando finalice, ejecutó la otra impresión. ¿Sí? Esa es la importancia de lo que tiene que ver JavaScript con el asincronismo. ¿Bien? Ahora, esto uno lo puede forzar a que sea sincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a imprimir paso 1, va a ejecutarse esto, va a esperar que finalice eso y se va a ejecutar esto. ¿Ok? Ahora bien, para hacerlo, yo necesito esto, tener que llevarlo adentro de una función. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer function consultar. ¿Sí? Y esto lo movemos acá adentro. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo acá voy a hacer ahora, llamo al método consultar. ¿Sí? Entonces, primeramente definimos la función. Paso 1, llamo a consultar, paso 2. ¿Sí? Estamos cerca, pero falta algo más. Fíjense que yo lo ejecuto, sigue haciendo lo mismo. Paso 1, paso 2, después el resto. ¿Ok? Bueno, para hacer esto, para que funcione, hay que agregarle dos cositas. Function, ¿sí? Async, ¿sí? Vamos a decir que esta función iba a ser asincrónica. A ver. No, faltó algo más. ¿Sí? Lo que va a faltar ahora, ¿sí? Que este fetch tenemos que romperle la promesa. ¿Sí? Ya no queremos más usar su promesa, sino que ahora vamos a hacer que ejecute ¿sí? Console response. ¿Está bien? Si yo ejecuto esto, ¿qué me va a mostrar? Así como está. Está buena la pregunta, ¿eh? Para una defensa. Fíjense lo que me devolvió. Una promesa. ¿Sí? Recuerden que el fetch devolvía una promesa. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos es guardar la promesa en el response. ¿Está bien? Nada más. Es lo que hacemos antes. ¿Sí? Pero nunca obtuve la respuesta, ¿sí? De la resolución de esa promesa. Entonces, lo que yo le voy a agregar acá es otra palabrita que se llama await. ¿Sí? Entonces, ahora como va a funcionar esto, ¿por qué no me funcionó sincrónico? Paso 1, paso 2. Profe, una consulta. ¿El await no iría en la línea 24? Acá es. A ver. ¿Sí? Claro, el tema es que la web tiene que estar en funciones sincrónicas, entonces, porque la web lo que hace es esperar y tomar el resultado. El tema entonces, me parece que vamos a tener que hacer otra función. Pasa que cuando uno quiere hacer un ejemplo chiquito se complica. Ella puso función
hacer. Esto. Entonces está así. Así. Wait. Ahora ahí. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ahí pude ver romper, ¿sí?, el asincronismo. ¿Está bien? Pero todo tiene que estar dentro de funciones. ¿Sí? Donde voy a decir async y utilizar la palabrita wait. ¿Sí? Si yo no uso estas dos palabritas, lo que va a hacer es que funcione en forma asincrónica. Ahora bien, ¿cuál es el problema de hacer esto? ¿Sí? El tema es que nosotros vamos a trabajar con frontend usuario. ¿Sí? Y si nosotros rompemos el asincronismo, ¿sí?, o sea, acá estamos bloqueando todo, el usuario se le va a bloquear la pantalla. ¿Sí? Entonces yo pongo acá, por ejemplo, set timeout. ¿Sí? Vamos a poner un timeout de, no sé, 10 segundos. ¿Sí? Pues un timeout de 10 segundos. Claro, no se me ve. A ver. A ver si me deja, si el botón me lo... No, no se nota. Bueno, créanme, porque armar el ejemplo va a ser medio... Si no va a quedar bien. Que si hacemos este tipo de cosas, ¿sí?, van a ver que las pantallas del usuario le va a quedar congelada, ¿sí?, por el tiempo que tarde en hacer la petición. Sea grabar, ¿sí?, sea consultar, sea lo que estén haciendo. ¿Ok? En ese caso, ¿sí?, van a empezar a dar una mala experiencia al usuario, ¿sí?, que constantemente se está estancando o frenando la pantalla, ¿sí?, para hacer algo. Bueno, más adelante lo rompemos de vuelta, ¿sí?, así, para que vean cómo se traba. Bien. Bueno, a ver, que no me olvide nada. Sí, JavaScript. ¿Qué otra cosa más vamos a necesitar? Sí. Hicimos la clase pasada. Ok, bien. Bueno, otra cosa que vamos a necesitar. Vamos a hacer acá otro ejemplito. Y vamos a hacer un ejemplo que se llame REST. ¿Sí? HTML. Vamos a renderlo momentáneamente. Bueno. Copiamos acá. ¿Ya llegaron a ver algo de lo que es REST en alguna otra materia? Diría que no, porque no me suena. Ok. Entonces no. ¿Sí? Bueno. Dentro de lo que son las peticiones, ¿sí?, como la que hicimos hace un rato y que hicimos en la clase pasada, ¿sí?, en la comunicación que tiene que ver con HTTP, ¿sí?, o sea, el protocolo de comunicación de las páginas web, normalmente viajan la información en formato, ¿sí?, texto, como vimos. ¿Sí? Ah, no, todavía no lo vimos, como vamos a ver. Para ello se define una metodología de trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con, que se llama REST. ¿Sí? Esta metodología define distintos verbos o métodos, ¿sí?, o métodos HTTP para hacer peticiones a servidores y de qué manera realizarlas. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando en un browser, ¿sí?, como estábamos recién en este, ¿sí?, cada vez que hacíamos una petición por la red, ¿ven? Acá está la que hacemos hace un rato, ¿sí?, que estábamos haciendo al dominio
¿Ven? swapi.dev, que es esta de acá. ¿Sí? A barra API barra people barra 1. Estamos haciendo una petición. ¿Sí? Estamos pidiéndole algo. Y si ustedes ven acá, si este coso me deja agrandarlo, ahí está. ¿Ven? Hay una columna que dice método y dice get. ¿Sí? Quiere decir que estamos haciendo una petición get. Bueno, esta metodología define una serie de verbos, ¿sí? Como les decía, uno de ellos es el get, ¿sí? Que es para obtener un recurso, ¿sí? O sea, piden algo. ¿Está bien? Nos estamos pidiendo, en el ejemplo que vimos recién, un personaje de Star Wars. ¿Ok? Otros verbos que se usen y vamos a utilizar nosotros es el post. Cuando vieron HTML, porque vieron HTML, ¿no? Sí. Ahí ustedes hacían formularios y hacían post, ¿correcto? Cuando hacían el botón submit. Bueno, esto es para enviar y crear un recurso nuevo, ¿sí? En el servidor. Por ejemplo, dar de alta una persona, dar de alta un libro, ¿sí? Para eso se utiliza el método post. Bien. Desde los browsers solamente podemos hacer get, ¿sí? Porque escribimos URLs acá arriba y hacemos peticiones, nada más. ¿Sí? Ahora, desde JavaScript vamos a poder hacer cualquiera. Otro método que se suele utilizar, ¿sí? Es el delete, que es para eliminar un recurso. ¿Sí? Entiéndase por recurso algo que ustedes ven en el servidor. ¿Sí? Después tienen put, ¿sí? Patch, dependiendo, ¿sí? El gusto de cada uno, pero básicamente los dos sirven para modificar, ¿sí? Un recurso en el servidor. Y hay otros, ¿sí? Pero no se usan tantos como ser el options, ¿sí? Este método nos va a indicar cuáles métodos tiene disponible el recurso. Head, ¿sí? Ese método, ¿sí? No nos va a devolver todo el recurso, sino nos devuelve solamente el encabezado, ¿sí? O sea, nos podría servir para el caso en que yo quisiera saber si existe, nada más. ¿Bien? Y hay una parva más, son como 20 en general. Pero con estos, ¿sí? Primeros 4 nos alcanzan, ¿sí? Para todo lo que necesitemos hacer y hacerlo de forma correcta. Ustedes en taller 2 lo que van a hacer es construir servidores, ¿sí? Van a programar un servidor que utilice estos métodos. ¿Está bien? O sea, que responda a esas peticiones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar servidores que tengan esas peticiones. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer peticiones del tipo get. Ya hicimos una, ¿sí? Acá con el fetch. ¿Sí? Acá. ¿Está bien? Una sencilla. Ahora bien, fetch, ¿sí? Nos permite además hacer otro tipo de peticiones. Para jugar, ¿sí? Para probar, vamos a utilizar una página, ¿sí? Que nos brinda justamente todos los verbos para que nosotros probemos, ¿sí? Que es httpbin.org. ¿Sí? Si ustedes entran en esta página, ¿sí? Nos permite hacer un montón de pruebas, ¿sí? De distintas cosas. A nosotros nos interesa hacer pruebas HTTP, ¿sí? De los métodos HTTP.
Entonces acá nos dicen, ¿ven? Cómo podemos hacer cada una de ellas. ¿Sí? Inclusive la podemos hacer desde acá, pero acá es aburrido. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero un get a esa página. Entonces, hay varias formas que tenemos nosotros, ¿sí? De hacer esas peticiones. En JavaScript vamos a tener fetch. ¿Bien? Ahora, cuando vayamos a Vue y como Vue o React, cualquiera de los dos, funcionan, ¿sí? En Node.js no está fetch como tal, ¿sí? Para hacer eso tenemos que instalar un paquete aparte, ¿sí? Que puede ser o fetch o puede ser action. Ahora, como estamos jugando, o estamos repasando un poco de JavaScript o viendo JavaScript, vamos a seguir utilizando fetch, ¿sí? Bueno, en el caso de fetch, entonces vamos a decir, vamos a hacer fetch, y le vamos a pasar http://http://bin.org y vamos a hacer un get, ¿sí? Entonces, cuando esto se resuelva, me va a devolver un response, ¿sí? Entonces le paso una función para atajar al response que me devuelva, ¿sí? La página esa. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un console.log y vamos a mostrar, ¿sí? Del response el estatus. ¿Está bien? ¿Alguna duda de lo que estoy haciendo? Em, ¿Qué es el estatus? El estatus nos va a devolver, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿ves? El estado este de acá, ¿sí? ¿Qué estado resultó de la petición? ¿Sí? Normalmente cuando yo hago un get, puedo tener un 200, quiere decir que se trajo bien. En este caso, está trayendo un 304, ¿sí? Porque lo está trayendo de caché. ¿Sí? El estado es correcto, pero un 304 porque lo trajo del caché. ¿Sí? No hace falta ir y traerlo del servidor de vuelta. Entonces, vamos a cambiar Yo había visto algo de esto, pero no me lo acuerdo. Bueno, mejor. Vamos repasando. Fíjense, ahí llamé acá. Fíjense, ¿ven? Que llamó a http://bin.org al /get, ¿sí? O sea, la petición que hicimos nosotros. ¿Está bien? Y un estado 200. Entonces, vamos a ver en la consola que los que imprimimos nosotros, imprimimos un 200. Lo ¿Sí? aceptó. Aceptó. ¿Sí? O sea, hicimos una petición en forma correcta. Claro. ¿Ok? Una consulta. ¿Fetch Sí. tuviste que bajar algo entonces para que funcione Fetch? No porque Dijiste. estamos en JavaScript ahora. Cuando vayamos a Node, ahí sí. Ok, ¿Sí? buenísimo. Igual ahora vamos a dejar un poquito de lado fetch y vamos a salir a la parte dura. ¿Sí? A cómo funciona realmente fetch por debajo. Vamos a utilizar ese objeto en particular. Porque fetch es una implementación de un objeto, ¿sí? De los browsers. ¿Sí? Es una forma fácil, cómoda, pero también nunca viene de más conocer cómo funciona. Bien, entonces el response. Fíjense que teníamos también JSON, ¿sí? Que fíjense, bueno, acá el Visual Studio nos dice que devuelve otra promesa. Entonces, vamos a hacer acá return JSON. ¿Sí? Entonces acá, de lo que devuelve la invocación a ese método, ¿sí? Que nos devuelve la data, vamos a pasar a otra función. Entonces acá hacemos console.log.data. ¿Sí? De vuelta, yo recibo un objeto del tipo response. Eso tiene muchas cosas. Tiene un método que es JSON, que lo que va a hacer es agarrar la respuesta y convertir el body de la respuesta
en un objeto JSON y va a caer acá en data. ¿Sí? Entonces imprimimos. Entonces, hago refresh. Fíjense que nos devuelve un objeto con una serie de parámetros. ¿Sí? Estos atributos que vienen en este objeto JSON los armó la página a la que nosotros acabamos de hacer la petición. ¿Sí? Y Los objetos que son origin y URL. tiene uno que es arg, ¿sí? O sea, el objeto tiene una propiedad que es arg, que está vacía, una property que es headers, ¿sí? Que son los encabezados que le enviamos nosotros, ¿sí? Origin y URL. ¿Está bien? Ok. A nosotros por ahí nos va a interesar como para jugar ahora un poquito y no hacer tanto lío, vamos a ver con args. ¿Sí? Args, ¿ven? Es un objeto que está vacío. ¿Por qué? Porque yo no le pasé ningún argumento a la petición. Para pasar datos en peticiones hay varias formas. ¿Sí? Entonces, normalmente los argumentos van a ir dentro de la URL después del signo de pregunta. Que esto lo habrán visto en alguna URL que había signo de pregunta. ¿Sí? Parámetro 1 igual un determinado valor y el parámetro 2 es igual a otro determinado valor. ¿Sí? Entonces yo hago la petición, fíjense que el servidor de HTTP bin detectó que yo le mandé dos parámetros. ¿Sí? O sea, lo que estamos validando acá es que yo sepa mandar parámetros a ese servidor. ¿Sí? Entonces, detectó que le pasé dos parámetros, ¿sí? Que son los parámetros que se conocen como URL encoded. ¿Sí? O sea que están codificados en la misma URL. Bien. Esto lo habrán visto, por ejemplo, acá cuando hacen una búsqueda en Google. ¿Sí? Fíjense en acá arriba. ¿Ven? Que sale barra search, barra signo de pregunta. ¿Sí? Y van saliendo distintos ampersand. ¿Está bien? Y tiene que haber uno que sea Q. A ver dónde está. Ampersand Q y JavaScript. Bueno, tiene que estar por ahí. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes es una forma que tienen de pasar parámetros cuando hacen el get. ¿Sí? Otra forma, que no sé si HTTP bin la soporta. A ver. Pero probemos, por las dudas. Barra 1. No, no la soporta. ¿Sí? Que son estas URL amistosas. ¿Está bien? Eso lo van a ver cuando hagan los endpoints dentro de taller. ¿Sí? Profe, Sí, Ignacio. le hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre eso que puso URL encoded y lo que se conoce como query string? Es lo mismo. URL encoded es esto que es la forma de poner los parámetros en la URL. Y la query string es esto. Es este cachito. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Claro, porque me parecía, o sea, cuando yo creí que se llamaba de una manera y cuando le puso ese nombre y fue como... No, es lo mismo. ¿Sí? Sí, no difiere. Bueno, DataArgs, ¿qué significa? este args, sí. Bueno, Data.args. data, ¿sí? Es la representación del objeto que me devuelve a mí la página que estoy consultando. ¿Sí? Ok, Esta página en particular, cuando yo consulto, me devuelve un objeto del tipo JSON. Y ahí ¿Sí? estás pidiendo la propiedad de Y ahí, args. exactamente, ¿sí? Y ahí pido la property args. ¿Sí? Y args lo que tiene son los argumentos que yo le pasé, o sea, los parámetros que le pasé. ¿Sí? Si yo se los paso en forma incorrecta,
¿sí? Me lo va a devolver en forma incorrecta. Entonces yo lo que estoy testeando acá es que si sé pasarle parámetros cuando hago un get. ¿Sí? El otro que se suele usar mucho entonces también es el post. Entonces este vamos a hacer que sea un post. Ahora bien, presten atención, ¿sí? Estoy usando el fetch, donde invoco a post, ¿sí? Hay un endpoint allá en post. Ahora, así como está, van a ver que me va a dar error. Acá en el post, ¿sí? En el primero. ¿Ven? Método no permitido, ¿sí? Porque yo fui a una URL que estaba esperando un método post. Fíjense que cuando yo hago un fetch en los dos ejemplos, nunca dije qué método estaba utilizando, ¿sí? Yo al no indicar qué método es el que estoy utilizando, por default el fetch siempre entiende que estoy haciendo un get, ¿sí? Entonces, si yo ahora quiero que sea un post, tengo que ponérselo en forma explícita, ¿sí? ¿Dónde lo voy a poner? Bueno, el fetch tiene un segundo parámetro. El primer parámetro, ¿sí?, es la URL. Y el segundo parámetro va a ser un objeto con la configuración de cómo quiero hacer la petición, ¿sí? Por ejemplo, uno de los properties que tiene es el método. ¿Sí? Quiero hacer una petición utilizando el método post. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Fíjense, entonces, yo ahora hago, ¿sí? Bueno, el orden, ¿sí?, como esto es asincrónico, puede variar. Fíjense que primero vino la resolución del post, ¿sí?, que no me vuelve nada en args, y el segundo el del get. ¿Sí? Recuerden que hacer asincrónico ¿sí?, en get y en post. Bueno, ahora acá en post saqué el data.arg. ¿Sí? Fíjense en que me devuelve otra vez un objeto completo, pero a diferencia de ese objeto que venía en get, en post aparecen otros. Aparece files, aparece form, aparece un JSON. ¿Sí? O sea, va a tener más cosas. ¿Bien? Porque yo le voy a poder pasar cuando hago un post distintos datos. Normalmente, fíjense que dijimos que el post era para enviar y crear un nuevo recurso en el servidor. Entonces yo tengo que poder mandar, ¿sí?, algo. Entonces, supongamos que queremos mandar, ¿sí?, un objeto. Entonces creamos un objeto o uno, ¿sí?, y este objeto va a tener atributo 1, que va a ser un 1, un atributo 2, que va a ser 2, ¿sí?, y atributo 3. Pues, adivinen, será atributo 3. Entonces, yo en el post quiero enviar este objeto para que se dé de alta en el servidor, ¿sí? Obviamente que HTTP-bin no lo va a dar de ningún lado. Simplemente nos va a decir que lo recibió y que lo recibió bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se lo voy a pasar yo con el fetch? ¿Sí? Todos los datos cuando hago una petición o van en la URL, ¿sí?, o van en el body, en el cuerpo de la petición. ¿Sí? Entonces, yo se lo voy a mandar acá adentro, en el body. ¿Bien? En el caso del fetch, en el caso del get, perdón, no tiene body. ¿Sí? El post y el put son los que tienen body. Entonces, yo quiero mandar este objeto, ¿sí?, y lo tengo que mandar por fetch. Fetch va por HTTP. Entonces, ¿cómo paso ese objeto acá adentro? Pongo directamente O1
¿O tengo que hacer algo? En principio me parece que uno no lo vas a poder pasar porque está dentro del fetch anterior declarado. No, está acá. Tenés que pasar a Ah. hacer stringify o Claro, alguna. recuerden que esto es un objeto. Yo todo lo que viaja tiene que ser string. Entonces, ¿sí? Tengo que usar JSON.stringify. String. ¿Sí? Lo tengo que convertir a formato string. Y eso va a ir en el body. Bien. Estamos cerca. Vamos a ver qué pasa. Falta una cosita. ¿Sí? Vamos a hacer la petición. Esperemos. Comento esto, ¿sí? Lo del fetch, lo del get, como para no tener tantas cosas. ¿Sí? En el post. Y fíjense que en form no me llegó nada. O sea, vamos a ver si llegó en algún lado. A ver. Bueno, me llegó en data. ¿Sí? Pero miren data cómo quedó. Lo que recibió el servidor. Qué feo, ¿no? Lo recibió como si fuese un texto. ¿Sí? Y eso sucede porque cuando yo hice la petición, nunca le expliqué que entienda que lo que va en body lo interprete como que es un JSON. ¿Sí? Yo tengo que especificarle en la petición que el tipo de contenido que le estoy enviando es un JSON. ¿Y los tipos de contenido dónde se especifican en las peticiones HTTP? El content type, ¿dónde va? Empieza con H. Sí, con la E. Header. En los Header. headers, exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces, me tengo que crear, ¿sí? Un objeto del tipo headers. Fíjense que esto es JavaScript, HTML5. Entonces, en headers tengo que setear, ¿sí? Un nuevo header que sea el content type. ¿Sí? Entonces, yo voy a definir acá el header. ¿Qué estoy enviando? Un application JSON. ¿Sí? Ahora, dentro, cuando hago el fetch, indico que es un método post, indico que los headers, ¿sí? Es lo que tengo especificado en headers, y que el body, ¿sí? Es la representación en string de ese objeto. Entonces, el servidor va a agarrar el body y va a entender que ese texto en realidad es un JSON. Entonces lo va a procesar como tal. ¿Ok? Fíjense ahora cuando lo ejecutamos. ¿Sí? ¿Ven? Ahora apareció acá en JSON, ¿sí? Que hay un objeto que tiene atributo 1, atributo 2 y atributo 3. ¿Está bien? O sea, lo entendió como que lo que le estoy pasando, ¿sí? Es un objeto. Antes acá no teníamos nada. Fíjense si quieren. Comentamos. ¿Sí? Lo interpreto igual. Ahora quedó de antes. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hagan peticiones siempre tienen que hacerlas agregándole todo lo necesario. ¿Sí? ¿Qué método es el que van a usar? Los encabezados y en body, ¿sí? Los datos que quieran pasarla. No, acá no era. ¿Está? Bueno, post es este. Put es lo mismo, ¿sí? Y del delete es parecido al get.
O sea que no vale la pena. Después cuando tengamos que usarlo, hacemos el ejemplo en sí. ¿Ok? Bueno, yo lo que les quería mostrar ahora, ¿sí?, es cómo funciona realmente fetch por debajo. ¿Sí? Y ese es un objeto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el HTTP request. ¿Sí? Yo para que lo sepan, porque no lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Pero sepan que existe y que se suele utilizar a veces cuando hay que hacer algo muy rebuscado, ¿sí? Bueno, vamos a crear, entonces, vamos a crear un objeto, vamos a llamarlo xhttp es igual new xml, ¿sí? Este es el objeto que crea de fondo el fetch, ¿sí? Tanto el fetch como el que usábamos recién, o el fetch que usaremos después en Node, o Axios, que es otro paquete para hacer exactamente lo mismo, todos utilizan de fondo este objeto, ¿sí? Esta clase es la que viene definida, ¿sí?, por HTML. Entonces todos los browsers lo tienen, ¿sí? Y todos tienen que seguir ese estándar. Todos funcionan igual. Bien. Creamos una instancia de ese objeto, ¿sí? ¿Duda de esta línea? Pregunten, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es http.open, ¿sí? Vamos a hacer un get. Y lo que vamos a agarrar de este get, ¿sí?, es esta URL. ¿Sí? O sea, vamos a otra vez pedir, ¿sí?, esa persona. http.send, ¿sí?, y se envía la petición. Hasta acá parecería que es mucho más simple porque hacemos un open send, ¿sí? Dentro del send, nosotros cuando hacemos una petición post o put, acá adentro, ¿sí?, iría la información que queremos mandar al servidor, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo anterior nosotros teníamos una property Acá lo estás mandando todo, pero sería en formato XML. ¿Necesitas un archivo .xml? en el de ahora. Claro. En el de ahora es más complicado, ¿sí? Porque tengo que hacer las cosas a mano. Gracias, Ignacio, por eso, no lo conocía. Punto .send, si vos lo que querés hacer es un post. get. Claro, si es un get, acá el get no lleva body, ¿sí? Claro. Espera que voy a activarlo a esto. Portapapeles. Ahí está, qué lindo, gracias. ¿Sí? Si es un get, no lleva body, entonces en el send no vas a pasar nada. ¿Sí? En el caso que ahora vamos a hacer un post también después, ¿sí? Hasta acá hasta parecería que es más limpito, ¿sí?, que este. El problema va a suceder en el hecho de que esto no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace este send, el objeto este que creamos, ¿sí?, él continuó su vida tranquilo, ¿sí? O sea, acá yo creé un objeto, creé el objeto, le dije que voy a hacer esto, y hago un send, y ahí él empezó a hacer su petición. Y yo nunca me voy a enterar cuándo termina de hacer esa petición, ¿sí? Entonces tenemos que a este objeto engancharnos dentro de lo que es un callback o un evento, ¿sí? On ready state change, ¿sí? O sea, cuando cambia, ¿sí?, su estado, le vamos a asignar una función, ¿sí? Fíjense que yo estoy definiendo una función acá. ¿Está bien? Esta función que yo asigno acá
se la estoy asignando a este evento. Cada vez que este objeto invoque a este evento, se va a ejecutar esta función que yo estoy asignándole. Pero, profe, pregunta, ¿no hay Sí. problema al instanciarlo como XML HTTP request, siendo que es un JSON? No sabemos nada de JSON todavía, ¿eh? El objeto se llama así. Pero el get no lo hace, no es JSON. Ah, sí, pero el objeto se llama así. ¿Por qué quedó XML? Debe ser por un tema de compatibilidad hacia atrás. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? No tiene nada que ver que se llame XML. Ah, listo, buenísimo. ¿Sí? Debe ser un tema de retrocompatibilidad que el objeto para hacer los requests, ¿sí? Le pusieron XML HTTP request. Nada más. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Haciendo request. ¿Cuántas veces aparece este request? ¿Sí? Entonces, llamamos HTTP request. HTTP request. ¿Ven? Salió 4 veces. Lo que pasa, bueno, las 4 veces era el mismo valor. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un var i igual 0. Y acá vamos a poner i más. ¿Sí? ¿Ven? Salió 4 veces ejecutó mi método. ¿Sí? Que o sea, hubo 4 cambios de estado. ¿Sí? De mi petición que hizo. Bueno, entonces vamos a tratar de ver, ¿sí? ¿Cuáles son? X.readyState. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos estados por lo que fue pasando? Refrescamos. Bueno, me mato. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hay una tablita donde se especifican cuáles son esos 4 estados. ¿Sí? Y eso está en... ¿sí? Siempre vayan a la página de Mozilla, ¿sí? Y ahí van a tener mucha información. ¿Está bien? Y acá están los 4 estados. Fíjense. ¿Sí? A los cuales fue cambiando. ¿Está bien? Fíjense que este evento se va a disparar cuando cambia. Por eso nunca vemos el estado 0. ¿Sí? Cuando yo creé la instancia, ya estaba en estado 0. En el momento que yo hice el send, se cambió ese estado. ¿Sí? Acá el open. Pasa al estado 2, pasa al estado 3 cuando está descargando la respuesta, y el estado 4 es cuando se completó la operación. ¿Sí? O sea, que a mí me interesaría saber, ¿sí? Bueno, punto, ¿cuándo es 4? ¿Sí? Cuando sea 4, yo puedo acceder al texto de la respuesta. ¿Sí? Esto quiere decir 4 es done. ¿Sí? O sea, finalizó de hacer la petición. ¿Está bien? Entonces, vamos a probar de vuelta. ¿Sí? Y ahí está la petición en formato texto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo acá hubiese puesto peoples? A ver. ¿Sí? Llegó a un 4, obviamente. ¿Sí? Pero, fíjense en el estado. Fue un 404. ¿Sí? Fue un not found. O sea que no me basta solamente a mí con saber que fue 4. Tengo también que saber, ¿sí? Que el status fue 200. O sea que encontró el recurso que a mí me interesa. Claro. ¿Está bien? Aquí XTTP es .send, es para enviar la petición. Sí. Abajo de todo. Ujú. Y después lo que haces, eso sería una promesa, lo de X. No es una promesa. No maneja promesa. Esto maneja las antiguas formas de callbacks. ¿Sí?
donde a un evento yo le asigno una función. Entonces, este objeto internamente en determinados puntos va a ir llamando esta función. ¿Sí? Este no maneja el concepto de promesas como el caso de fetch. Claro, entonces xtp.onReady state change va a ir ejecutando cada vez. Yo acá asigno esta es una property, ¿sí? De este objeto. En esta property yo asigno una función, ¿sí? Cada vez que el objeto cambia de estado, va a invocar esta función que yo le asigné. ¿Ok? Entonces, lo llama 4 veces, porque 4 veces cambia de estado. Pero a mí solamente me interesa ese estado cuando finalizó la petición y me vino un 200. ¿Ok? Entonces, yo por ahí podría ponerlo mejor así. Finalizó la petición y si además esa petición es 200, quiere decir que salió bien. Si no, quiere decir que la petición fracasó. Entonces puedo imprimir, ¿sí?, el status text para ver qué fue lo que falló. ¿Están puesto mal? Sí. Entonces, juego nuevo. ¿Sí? Fíjense que salió un not found. Este status test. ¿Sí? Si yo hago la petición de forma correcta, ¿sí?, ahí salió el texto. ¿Sí? El response text. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fetch y cualquier paquete que usaremos después nos simplifica bastante esto. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un post, acá yo tendría que armar un form data, por ejemplo. ¿Sí? No sé si nos estamos yendo lejos. No, vamos a dejarlo acá mejor, ¿sí? Porque este casi no lo vamos a usar. ¿Está bien? Yo quería que lo conozcan por si se lo encuentran. ¿Sí? Nada más. O si quieren hacer algo muy, muy específico que no corresponde ahora ¿sí?, a nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, va bien. Sí, A mí me medio- llama un poco la atención de Copado. callback. sí, por eso. Es como para ver cositas sueltas que ahora después vamos a ir juntando cuando empecemos con el resto. ¿Sí? Entonces eso se evolucionó, digamos, a lo que es fetch. Exactamente. ¿Sí? Fetch, Fetch sería como Fetch de fondo hace todo esto, ¿eh? O sea, Fetch es un atajo a todo este uso. ¿Sí? Cuando vayamos a Node, como les decía, nosotros vamos a tener que instalar el paquete fetch, ¿sí? Porque la función que vemos ahora es de JavaScript. O bien, otro paquete que es muy similar y que se usa mucho, que es Action. ¿Sí? Son dos paquetes que hacen lo mismo. Y de fondo utilizan esto. ¿Sí? Obviamente con un montón de cosas más. Bien. Estoy viendo si nos quedaría algo así como de JavaScript. ¿Sí? Bien. No. Ok. Bueno, vamos por acá, JavaScript. ¿Sí? Un rato más. Vamos a ver primero algunos ejemplitos. Vamos a empezar a trabajar un poquito, ¿sí?, con lo que es Vue. Bien. Vamos a hacer un ejemplo primero de Vue. ¿Sí? O me quedo afuera. ¿Sí? Pero vamos a usar Vue sin necesidad de crear un proyecto. ¿Sí? Ya vamos a ver después que se simplifica mucho cuando creemos proyectos. Pero vamos a arrancarlo ahora utilizando directamente, ¿sí?, un HTML. ¿Sí? Bueno. La idea de Vue, ¿sí?, de este paquete Vue, es permitirnos hacer nosotros aplicaciones web
de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer aplicaciones donde el usuario tiene que interactuar y nosotros tenemos que manejar el modelo de datos por un lado, hacer validaciones y demás dentro de lo que es JavaScript, empezamos a tener mucha codificación acá, ¿sí? En lo que es JavaScript. Entonces, ¿para qué hacerlo si Vue nos da un montón de herramientas para que nos quede mucho más sencillo? ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es copiar esto. ¿Sí? Hay una forma más fácil. Si ustedes ponen acá, sí, tenemos el signo de exclamación, autocompleta todo. ¿Sí? Ese me he olvidado, que estábamos ya en. Dijimos que íbamos a trabajar con el Visual Studio. ¿Ok? Bueno, esto va a ser una página. ¿Sí? Vamos a hacer una librería. Como no estamos como proyecto, tenemos nosotros que importar y agregar acá, ¿sí? Esa librería. Entonces, vamos a buscar esa librería que necesitamos. Dijimos que esa librería, vamos, Vue.js, ¿sí? Acá está la página, ¿está bien? Vamos a buscar instalación, ¿sí? Y acá tenemos, ¿está bien? Vamos a agarrar esto. Copiar, ¿sí? Directamente acá tenemos donde está todo la librería lista para usar, ¿sí? Entonces, una vez que yo incorporé este script, voy a tener todas las cosas de Vue disponibles. ¿Vamos bien hasta acá? Y así yo puedo agregar el script que yo necesite. ¿Sí? Bueno, obviamente todo eso va a estar dentro del el tag de scripts. ¿Sí? Lo que necesitamos es un lugar donde las cosas que nosotros hagamos funcionen. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá un div, ¿sí? Y ahí adentro de este div es donde nuestra aplicación Vue va a funcionar. ¿Está bien? O sea, que todo lo que yo haga utilizando este framework de Vue va a estar acá adentro. ¿Cómo sabemos que va a estar adentro? Porque estamos acá en Body, yo puedo tener distintos div, ¿sí? No necesariamente voy a tener uno, puedo tener varios con sus cosas adentro, pero uno de ellos, ¿sí? Le vamos a poner un ID. ¿Ok? Ese ID típicamente lo vamos a llamar app, ¿sí? Porque va a ser el div donde la aplicación de Vue va a estar funcionando. ¿Bien? Dentro del código JavaScript voy a tener que crear justamente una aplicación tipo Vue. Entonces, creo, ¿sí? Esa aplicación de Vue. Bien. Ahora, cuando yo voy a crear esta aplicación, ¿sí? Le voy a pasar un objeto para configurar esa aplicación. El mínimo, la mínima property que debe tener ese objeto es la property el. ¿Sí? Esa propiedad le indica a Vue dónde tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos que trabaje en este div. Entonces, acá le vamos a indicar utilizando, ¿sí? Los SS selector, ¿está bien? Los selectores de CSS. Recuerden que el numeral, ¿sí? Indicaba buscar por ID. ¿Está bien? Y el ID tenía que ser app. Entonces, él va a ser aquel elemento HTML
que tenga el ID app. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Hasta acá no hay nada raro todavía. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerle acá con H3. Primera app view. ¿Sí? Hasta acá no hicimos nada raro. Importamos la librería del framework. Pusimos un div donde va a estar funcionando nuestra aplicación. Creamos un objeto del tipo view. A ese objeto le decimos que va a estar funcionando en tal elemento, ¿sí? En este caso este div, y todo va a estar acá adentro. ¿Sí? Acá adentro es donde se renderiza toda la aplicación view. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ahí adentro se va a renderizar toda la aplicación view. Bueno, mucho para renderizar no tengo, ¿sí? Dado que mi aplicación no tiene nada. Entonces vamos a poner un H4, ¿sí? Como para ver algo. Nombre, ¿sí? Y ahí vamos a poner algo. ¿Qué vamos a poner? Primero vamos a ver si esto no revienta, ¿sí? Si no explota. Entonces vamos acá. Este es view 1. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? Lo único nuevo que nos apareció acá, ¿sí? Son estas 3 líneas, ¿está bien? Que nos están indicando un poco que estamos en view. ¿Sí? Nos está diciendo, ojo que estás en modo de desarrollo, ¿sí? Porque justamente el que agarramos era una versión de desarrollo que tiene todos los warnings y un montón de cosas más. ¿Está? Bueno. ¿Hay que usar la de versión de desarrollo? Yo le puse la de producción directamente. Y la de desarrollo porque tiene un montón de warnings que nos va a ayudar un poquito ahora al comienzo. ¿Sí? Ok. Es un poco más pesada, un poco más grande, pero bueno. Por ahora serviría mejor esa. ¿Eh? Bueno, como toda aplicación, ¿sí? Necesitan manipular datos, ¿sí? Necesitan un estado donde guardan información. Nuestra aplicación View va a guardar los datos dentro de una property que nosotros definimos, ¿sí? Que se llama data. Y ahí adentro yo voy a poner, ¿sí? Cuáles son los... cuál va a ser el objeto que representa el estado de mi aplicación. ¿Sí? Entonces, data le pasa un objeto. Por ejemplo, puede tener una property que sea nombre. John. ¿Sí? Entonces, imaginen que esto, ¿sí? Es una aplicación, sus datos, y el único dato que tiene por ahora es nombre. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo acá que me muestre este dato? ¿Sí? Entonces, ponemos nombre solo. Faltará algo más. Vamos a ver. Fíjense. Me pone nombre. ¿Sí? Vamos a usar acá, ¿sí? Dobles llaves. En la parte que corresponde donde se va a renderizar View, todo lo que esté entre dobles llaves va a entenderlo como que es algo de View, ¿sí? De nuestro framework. Con lo cual, si yo solamente pongo una palabrita, lo primero que va a tratar de hacer es ver si corresponde a un objeto del dato. ¿Sí? Entonces, fíjense en que ahora me va a mostrar John. ¿Sí? Bueno, qué aburrido. Muchas gracias, no le ven todavía. Ya sé, nos hará un ganchito. ¿Sí? Me voy a guardar acá en, ¿sí? En Windows mi app
Ahí estamos, ¿sí? Si yo voy ahora acá a Windows, ¿sí? Le creé una que se llama app, ¿está bien? Que es mi aplicación, ¿está bien? O sea, este objeto me lo guardé en el Windows del browser, ¿sí? Entonces yo puedo acceder a ese objeto ahí mismo, ¿ok? Bueno, ahí ahora es donde va a empezar la gracia. Tiene nombre, fíjense, ¿ven? Este nombre que fue el que yo definí acá. Y yo lo puedo cambiar. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a tener sentido todo este lío. Fíjense que yo cambié el nombre de la aplicación y cambió acá arriba. ¿Sí? Y no se refrescó la pantalla, sino que solamente se re-renderizó el cachito donde estaba el nombre. ¿Sí? ¿Me siguieron todos hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, decime, Eh, Lucila. ¿Se bodea? ¿Lo que se renderizó es todo el div de No, app? no. Solamente el H. Solamente el pedacito donde aparecía el nombre. Ok. ¿Sí? ¿Tuviste que hacer F5 No, o no. no? No. Directamente yo escribí acá. ¿Sí? Escribo y ahí le doy enter. ¿Sí? Y ¿Y si descargas automáticamente la página, cambió. se bodea? ¿Cómo? Si descargas la página, ¿se bodea? Si recarga la página, vuelve al estado inicial. Ah, ok. ¿Sí? Una Creí consulta. que quedaba. Sí. Data vendría a ser algo así como el state en React. Sí. Es el mismo. Ok. Y una consulta, ¿por qué en este caso cuando se llama window no siguió la ruta de app.data.nombre? ¿Por qué directamente se Acá. llamó? Claro, Esta es la variable que yo creé acá. ¿Sí? Yo creé una variable en mi app para guardar el objeto view. claro, pero no sigue la ruta app.data.nombre, ¿no? No. Directamente estas property que yo defino acá pasan a ser property del objeto view. Ajá. Ok. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a poner un botoncito. Fíjense. Botón. Click me. ¿Sí? Entonces ponemos on. Click. Ahora vamos a hacer la forma. Acá hacemos el método. Click. Método click. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer function click, ¿sí? Y acá hacemos app.nombre igual desde click. A ver. ¿Sí? Bueno. John click me y cambió. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay una forma más fácil de hacer esto todavía. ¿Sí? Si ustedes hubiesen querido hacer esto que hicimos recién con view, esto que está acá, ¿sí? Tendría que haber sido un elemento de HTML. Por ejemplo, un div con un nombre determinado. ¿Sí? Luego, bueno, vamos a hacer las dos versiones. ¿Sí? Ya que estamos. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Van a ver cómo enseguida va. Es que no sé si me va a dejar un. No me va a dejar un div adentro. Un div adentro, un H4 no creo que me deje. ¿Sí? ID igual nom. ¿Sí? Entonces, acá, en vez de hacer esto, ¿sí? Yo tendría que hacer let el igual document.get element by id. ¿Sí? Tengo que agarrar nom, ¿está bien? El punto inner text igual
mi nombre. ¿Sí? Fíjense, acá está. Este es el nombre de abajo. ¿Sí? Y él, ¿no lo encontró? Directamente acá era. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Fíjense que tuvieron que hacer todo un spam, tuvieron que hacer el get element by ID, ¿sí? Y todo este movimiento extraño. ¿Está bien? Y no lo tienen almacenado en ningún lado este valor. ¿Sí? Enseguida se va a hacer una aplicación más grande. Este tipo de manejos, ¿sí? Se empieza a complejizar. Entonces, en vez de hacer todo este lío, ¿sí? Esto vamos a comentar todo esto. ¿Ok? Empezamos a hacer cosas más sencillas. ¿Bien? ¿Se entiende entonces lo sencillo que queda? Poner directamente la variable de estado, ¿sí? Cuando hago el clic, hago app.nombre y ya está. ¿Está bien? Bueno. Esto inclusive lo vamos a hacer todavía más fácil. ¿Sí? Obviamente yo acá puedo tener todas las properties que yo necesite. ¿Sí? Y yo acá puedo ir utilizando ¿está bien? Fíjense entonces, va quedando acá. Yo puedo ir cambiando, ¿sí? Si quiero, lo que necesito. ¿Sí? Y lo iría cambiando desde JavaScript directamente. ¿Ok? Bueno. De esta manera nosotros podemos hacer que se muestren arriba distintos valores. Ahora también podemos nosotros poder desde un HTML modificar los datos. ¿Ok? ¿Cuál es el que usamos nosotros para modificar datos? Es el input. ¿Sí? Tipo text. ¿Bien? Este lo que nos va a hacer es el recuadrito de texto. ¿Sí? Donde yo escribo. ¿De acuerdo? Ahora bien, este recuadrito de texto, por ejemplo, yo lo quiero vincular con nombre. ¿Sí? Eso quiere decir que cada vez que yo cambie el nombre, se cambie lo que hay acá. Cada vez que yo cambie lo que hay en este input, cambie nombre. Entonces vamos a este input, vamos a vincularlo con el modelo, ¿sí? Y el nombre de la property a la cual lo vamos a vincular. ¿Está bien? Esto que aparece acá como vModel es lo que se conocen como directivas. ¿Sí? Vue tiene varias directivas. La primera que vamos a ver es vModel. ¿Qué hace vModel? Vincula, ¿sí? El elemento en el que estamos, ¿sí? El componente en el que estamos, en este caso es un input del tipo text, con alguna property del estado de mi objeto. ¿Sí? Eso quiere decir, ahora, cuando se muestre este input que estaba vacío, ahora estar vinculado con nombre, no va a mostrar John. ¿Sí? Fíjense. Hacemos un refresh y acá aparece John. ¿Está bien? Si yo modifico desde JavaScript el nombre, ¿ven? Se modificó tanto donde estaba mostrando como en el input. Y si yo modifico en el input, ¿sí? Modifica el estado. Y al modificar el estado, está modificando en todo el lugar donde aparezca. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora sí, hacer eso en JavaScript ya es un poco más complejo. ¿Está bien? Y no estamos haciendo nada raro. Solamente tenemos un input. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un input ahora para el apellido. También. ¿Sí?
Hacemos un refresh, ¿ven? Y tenemos los dos. Modifico uno y se modifica el otro. ¿Sí? Lo que está haciendo Vue es directamente trabaja sobre el DOM. ¿Sí? Está trabajando sobre el documento renderizado, accede y modifica. ¿Sí? O sea, todo este laburo que hemos hecho acá abajo lo hace en forma automática. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente decir que este elemento, este componente, está vinculado con el modelo de datos que nosotros queremos. ¿Todos bien hasta acá? Sí, muy poderoso, ¿no? Uy, no viste nada todavía. Recién empezamos. ¿Sí? Bueno, una cosita más, porque ya van a ser las 9. ¿Sí? Una cosita más. ¿Bien? Bueno, otra cosa que vamos a poder agregarles acá, además de los datos que va a poder tener una serie de métodos. ¿Sí? Esos métodos van a jugar con los datos que tiene y los voy a poder utilizar acá arriba. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a crear un método que sea nombre completo. ¿Sí? Nombre, fíjense que esto es un objeto, ¿ah? Lo que estoy definiendo acá. ¿Sí? Llaves. Property, nombre completo. ¿Qué voy a asignarle? Le estoy asignando una función. ¿Sí? Esta función va a devolver nombre, ¿sí? Más un espacio más apellido. ¿Qué era el dis? A ver si se acuerdan. Es el mismo concepto que tenían de Java o de C#. Es como una referencia al propio objeto. Exactamente. Es una referencia al mismo objeto. ¿Sí? Entonces, mi objeto view, ¿sí? Tiene un método que se llama nombre completo. Y entonces yo puedo acceder a las properties de ese objeto. Nombre y apellido. ¿Sí? Entonces tengo un método ahora. Perfecto. Vamos a hacer ahora es, ¿sí? Invocar ese método. El nombre completo será, y acá hago una invocación al nombre completo. ¿Sí? Este método lo tengo disponible, entonces yo lo puedo utilizar acá arriba. Acá está. Nombre completo, fíjense que salió, ¿sí? La unión que hicimos nosotros. ¿Sí? El nombre más el apellido. Y ahora si yo empiezo a modificar, ¿sí? Sea por este input que está vinculado, o bien sea por código JavaScript, ¿sí? Todo se está modificando. ¿Sí? De fondo van a ver después, cuando vean más de teoría, que hay un patrón de diseño detrás de todo esto, ¿sí? Que se conoce como MVC. No sé si ya lo vieron. No sé si lo ven ahora, este cuatrimestre o el que viene. Vimos algo y ahora nos mandaron a leer el libro de patrones de diseño y algo también suma a eso. Claro, bueno. Este ya lo tiene todo hecho. Ustedes no tienen que hacer nada. Acá estamos definiendo el modelo, ¿sí? La vista la estamos definiendo acá. Y view es el controlador. ¿Sí? O sea, es bastante sencillo cómo está todo masticado ya para que ustedes tengan que crear todo de cero. ¿Sí? Acá tienen. Ronald, ¿cuál sería el Sí, controlador? el controlador lo tiene view. No lo tocamos nosotros. ¿Sí? Fíjate Ok. que acá tenemos la lógica de negocios. ¿Sí? Perdón, el modelo de datos. Acá está la vista. ¿Sí? En ningún lado nosotros estamos haciendo la notificación o los enlaces entre las vistas y el modelo. Cambiamos los datos del modelo, se cambia la vista. Cambiamos la vista, se cambia el modelo. ¿Sí? Nunca hablamos en ningún lado de algo que esté controlando eso. Eso lo hace de trasfondo automáticamente Vue. ¿Ok? Claro, te entiendo. ¿Sí? Bueno.
Y bueno, yo creo que llegué bastante por hoy, ¿no? No quiero saturarlos, quiero que vayamos a paso firme, me parece mejor. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe, perfecto. Sí, me parece más piola.